Amaneceres que escriben historias con Román Losinski por Éxitos. Son ahora las 7:39 de la mañana. El jueves pasado fue aprobada en primera discusión la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Ahora toca, consulta pública, luego segunda discusión. El fin de semana vimos, de hecho, a funcionarios muy activos por todo el país explicando la necesidad de hacer algunos de esos cambios significativos en la ley, en la industria. Algunos de esos planteamientos que parten del más elemental sentido común, que lo lleva uno a preguntarse por qué no se hizo antes, por qué todo eso no se dijo antes, ¿no? Pero en todo caso, mientras diputados de la bancada que preside Enrique Capriles salvaron su voto por desconocer el contenido del proyecto de reforma, gremios como por ejemplo Concecomercio, tuvimos ayer acá a su presidente, elevan ya solicitudes como por ejemplo devolución de empresas conexas que habían sido expropiadas, si no me falla la memoria, en el año 2009. Bueno, hablemos de la ley de hidrocarburos. Juan Carlos Andrade está con nosotros. Él es abogado, especialista en el sector petrolero, máster en Derecho Mercantil, director y consultor jurídico de la Cámara Petrolera de Venezuela. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Juan Carlos, gracias. En la Cámara, y tú a título muy personal particularmente, habrás tenido ocasión ya de revisar, imagino, el proyecto de reforma. ¿Comentarios generales? Positivo. A ver. Yo creo que el proyecto de reforma viene de alguna manera a regularizar algunas de las prácticas que veníamos viendo en la industria. En particular, todo lo que tiene que ver con el rol del privado en las empresas mixtas. Vamos tal vez, voy a atajar antes de responder específicamente. Ir a lo que teníamos. Ir a lo que teníamos, sí. Y lo que tú comentaste. ¿Por qué no se hizo antes y por qué esto es necesario? Para darte un contexto global, en los últimos 10 años, más o menos hay como 100 países que son productores de petróleo en el planeta. En los últimos 10 años, 72 países han reformado su normativa, sus legislaciones, y aproximadamente el 60 de esos 72 países han modificado para flexibilizar y para tratar de buscar incentivos para el capital privado, para que se desarrolle la industria. ¿Y por qué es esto? También ves, en los últimos 10 años, aproximadamente de 790 billones de dólares de CAPEX que se requieren, se ha bajado en 10 años a 550, es decir, tienes menos capital, claro. Tienes más países dándote mejores condiciones para invertir. En lo que eso significa que hay mayor competencia a nivel global. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? Obviamente lo básico que tenemos, estamos sentados en las reservas más grandes del planeta Tierra. Y la ubicación, seguro. La ubicación. Y mucho más, ¿no? Mucho sí, más, pero el ancla son las reservas, es decir, tú puedes tener el mejor sistema legislativo del mundo con los mayores incentivos, si no tienes reservas no tienes nada. Ya. Aquí tienes las mayores reservas petroleras del planeta y tenías una legislación que permitía, obviamente, el desarrollo de la inversión privada. Vamos a ir desde donde estamos hace 20 años hacia hoy en día. La Ley Orgánica de Hidrocarburos actual se reforma en el año, se dicta en el año 2001 y crea un mecanismo de inversión a través de una figura que se llama empresas mixtas operadoras. ¿Y qué es la empresa mixta operadora? No es otra cosa que una corporación en la cual el Estado tiene mayoría accionaria y el privado tiene minoría accionaria. Ese fue el mecanismo a través del cual el privado vino invirtiendo en Venezuela, y eso además fue una consecuencia de un proceso de migración de la llamada apertura petrolera de los 90 a estas de los 32 convenios operativos, se convirtió en 19 empresas mixtas operadoras. Esas empresas mixtas operadoras, el sistema como tal funcionaba. El problema estuvo más, en mi opinión, y pude ser parte del proceso en mi época como director de Shell, en la primera empresa, una de las primeras empresas mixtas que funcionó, que fue Petroreal del Lago. El problema estuvo más tal vez en el cumplimiento de algunos de los acuerdos que en el sistema como tal. Claro. Esas fallas, si se quiere, en el cumplimiento de los acuerdos fueron resultando en prácticas que se fueron regularizando a través de diferentes mecanismos contractuales. Y yo creo que si tú analizas este proyecto de ley, muchas de esas prácticas que vinieron a solucionar problemas puntuales se recogen en la ley. Por ejemplo, el tema de cuáles son las tres o cuatro aspectos más importantes que tú puedes tener para que tu empresa mixta sea exitosa. Obviamente tener
la posibilidad de tener independencia en el flujo de caja. Claro. Poder comercializar tus barriles, Claro. y que ese flujo de caja sea controlado y sea manejado en la empresa mixta como tal, y no un ente externo como era Petróleos de Venezuela, su junta directiva. Eso es un ancla fundamental. Otro aspecto fundamental es todo lo que tiene que ver con las eficiencias en todo lo que es la procura de bienes y servicios, la transparencia, evitar malas prácticas, tratar de ser lo más eficiente posible en todo lo que es el manejo de bienes y servicios. Eso también está contemplado en esta reforma. ¿Y tú sientes la garantía de que esos errores del pasado reciente no se van a repetir, bueno, vista como está el proyecto de ley? Si tú estás viendo, por ejemplo, el modelo de gestión de la empresa Chevron antes de la reforma, por darte un ejemplo exitoso, pues si tú ves como de 40.000 barriles han llegado a casi 190.000 barriles a través de una gestión más eficiente, a través de, y siempre de la mano del Estado, porque al final es socio del Estado venezolano, no es una privatización. Yo creo que, si tú me preguntas a mí, ¿esto es una privatización? No, yo creo que es un mecanismo de gestión conjunta en el cual está dando un rol más protagónico al privado cuando así lo decida el Estado. Porque el Estado en una empresa mixta puede decir, acuérdate que lo que te está permitiendo la reforma es darte un abanico de opciones para que en un caso determinado el privado pueda tener una gestión o más activa o menos activa. Si tú ves los dos modelos de negocios exitosos actualmente, por ejemplo, el caso de una empresa como Chevron, o una empresa en estos nuevos modelos que llaman contratos de participación productiva de hidrocarburos, que ayer en la consulta que fuimos parte como director de la Cámara Petrolera se comentó algo de esto. Tú ves que los contratos de participación productiva han sido modelos exitosos. Han sido modelos exitosos en los cuales el privado puede participar a través de modelos contractuales en un proceso de cogestión, pero teniendo, digamos, el control de alguna manera de las operaciones. ¿Sientes que con lo que está planteado en este proyecto de reforma parcial de la ley de hidrocarburos, sientes que esto es suficiente para hacer atractivo el negocio, para que Venezuela va a ser sexy para las inversiones petroleras, para los inversionistas que apoyan a las petroleras que hagan vida en nuestro país? Sí, es suficiente. Mira, Román, yo te diría una cosa. Acuérdate una cosa, la ley orgánica de hidrocarburos es solamente un instrumento más de un marco regulatorio. Nosotros tenemos ahorita más de 27 tratados de protección a las inversiones y 33 tratados de doble tributación. Tenemos una ley de protección a las inversiones, y el marco regulatorio conjunto te da, yo creo, te da suficientes garantías para hacerlo atractivo. De nuevo, el proyecto de ley contiene una disposición expresa de arbitraje. Habla de tal vez una de las menciones que se pueden, yo creo que perfeccionar, hablan de arbitraje independiente. Pudiese aclararse que se trata de cualquier tipo de arbitraje institucional. Es una de los comentarios que hemos hecho. Eso es perfectible. Es perfectible, pero lo que te quiero decir, el marco regulatorio creo que es suficientemente atractivo. Obviamente todo es perfectible. Yo creo que en estos últimos días, yo particularmente hemos tenido, y muchos de mis colegas hemos tenido muchas consultas, hemos tenido muchas discusiones con entes financieros, con fondos, con incluso empresas petroleras que hace unos meses era imposible que no veas mucho atractivo, sino simplemente no había mucho interés. Y yo creo que eso está cambiando de manera muy vertiginosa. De nuevo, ¿qué preguntan cuando te contactan? Pero lo más importante yo creo que es, obviamente, el premio que tienes es muy grande. Estás entrando a un país con las mayores reservas probadas del planeta Tierra, un país que hay mucho por hacer. Obviamente, para poder desarrollar la capacidad que tenemos, hay que hacer, tienes diferentes oportunidades para diferentes tipos de jugadores. Y voy a explicar eso porque es importante. Y con un ejecutivo encargado que tiene una intención de rescatar, reflotar, recuperar la industria petrolera, pero con el aval además de Donald Trump. No puede descartarse que el presidente de la primera potencia del mundo te diga, mira, vengan, inviertan y vamos a poner $100 mil millones de dólares. Fíjate una cosa interesante. En la reunión de la Casa Blanca, empresas grandes como ExxonMobil no fueron como muy positivas en sus comentarios hacia Venezuela. Y eso es lo interesante de Venezuela, que Venezuela es un país bastante particular porque tiene varias provincias petroleras en un solo país. Es decir, aquí hay
yacimientos o proyectos para empresas muy grandes. Yo creo que hay zonas del país, por ejemplo, el lago de Maracaibo, para empresas medianas o para empresas locales, se están creando unas asociaciones interesantísimas que son empresas venezolanas asociadas con extranjeras para volverse operadoras, que yo creo que eso es algo que nos hacía falta. Nosotros tenemos más de 100 años en la industria. A mí me encantaría ver empresas venezolanas asociándose con extranjeras para crear operadoras y que eso crea una generación. Mira, eso crea empleo, transfieres tecnología, generas riqueza, generas impuestos y generas bienestar en general. Justo eso quería preguntar. Yo creo que lo interesante de esto, Román, es que se van a crear diferentes tipos de inversiones para diferentes cuencas en Venezuela, que es lo normal. Y además, yo creo que eso va a traer unas sinergias que ni siquiera las podemos imaginar. Es Juan Carlos Andrade, nuestro invitado. Juan Carlos Andrade es abogado, especialista en sector petróleo, máster en Derecho Mercantil, director y consultor jurídico de la Cámara Petrolera Venezolana. Ahí quería llegar. ¿Cómo garantizar que las empresas petroleras venezolanas, aquellas que tienen actividades conexas a la industria, caramba, tengan el peso que merecen? Porque ahora hablamos de Chevron y de la posibilidad de Exxon y de la vuelta de las grandes petroleras, pero ¿qué pasa con las de acá? Es que yo estuve en Houston la semana pasada, Román, y yo lo hablaba con algunas empresas grandes o medianas, petroleras, y me decían, pero es que nosotros necesitamos a las empresas venezolanas, nosotros necesitamos hacer las alianzas. Esas empresas que no han operado nunca en Venezuela no van a entrar de la nada, ellos van a tener que entrar y asociarse con las empresas de venezolanas que tienen, vuelvo a insistir, tenemos más de 100 años en la industria. Yo soy director de la Cámara Petrolera, nosotros tenemos más de 280 empresas que son miembros de la Cámara y adicionalmente hay muchísimas otras empresas que no son ni siquiera miembros de la Cámara. O sea, hay un tejido. Empresas de años, empresas que tienen 3 generaciones. Okay. Una cosa que es importantísima, por ejemplo, que lo dice en una de las disposiciones transitorias, es el tema de la ley de actividades conexas a las actividades primarias, que tienen que ver con todo lo que fueron los servicios marítimos en el lago de Maracaibo y todo lo que es compresión de gas, que es fundamental. Que básicamente lo que está diciendo la reforma es que hay una derogatoria parcial, hay que ver cómo termina quedando la ley, pero ya es un buen mensaje. Nosotros en la Cámara hablábamos y veníamos conversando con la Comisión de Energía desde hace más de un año, casi 2 años, sobre cómo hacer para reactivar todas estas empresas de la costa oriental del lago de Maracaibo, todo, para que tengan una idea. En 2009, cuando se nacionalizan estos servicios, había más de 3.500 embarcaciones en promedio trabajando en el lago de Maracaibo para producir más de 600.000 barriles día. Eso llegó a bajar a una cifra irrisoria, precisamente por el tema de la regulación. Y ahí están las reservas. Y lo vimos con las empresas que se empezaron a activar a través de los CPPs en el lago de Maracaibo. Entonces, solamente reactivar el lago va a traer para mí va a traer bienestar para la costa oriental, bienestar para todas esas empresas. Yo creo que es muy positivo que se restablezca el diálogo de cómo poder poner de nuevo a esas empresas a trabajar, qué mecanismos se pueden, qué alianzas, por ejemplo, se puede hacer con la banca para financiar esas empresas, tanto extranjera como local. Claro. Sobre el tema, por ejemplo, de las regalías y de los porcentajes de participación, ¿ves beneficios para la industria en general? Bueno, se insertó una flexibilidad del 30% hasta el 20%. Exactamente. Y en algunos casos al 15%. Al 15% para el caso de los contratos. En el caso de las empresas mixtas, hasta el 20%. Y fíjate una cosa, para que tengas idea también. Lo que llaman el governmental intake, que es el porcentaje que se lleva el Estado por todo lo que es una actividad petrolera, en Venezuela es muy alto. En realidad, nosotros tenemos un governmental intake más o menos del 94% hoy en día, antes de esta reforma. Es decir, de cada $100, 94 en todas sus formas, como Estado accionista, a través de regalías, impuestos de la renta, parafiscales, etc. Mundialmente, el promedio es como 79%. Wow. O sea que nosotros estamos, 77, perdón, es como 77%. Con estos modelos contractuales que hemos visto a través de, por ejemplo, los contratos de participación productiva, se han venido bajando esos porcentajes al 79%. Entonces ya estamos... Un poco más atractivos. Estamos siendo casi competitivos. Y nosotros tenemos que competir con 2 países en la región importantísimos, que más o menos capturan el 75% de la inversión, que son Brasil y Argentina. Claro. La inversión petrolera sacando a Venezuela de la torta. Claro.
Entonces, si nosotros logramos, a través de estos mecanismos de incentivos fiscales, acercarnos a ese umbral de competitividad con las reservas que tenemos, con 100 años de producción, con la localidad geográfica, con los técnicos que tenemos todavía mucha gente capacitada acá, con un precio lifting cost bastante atractivo. Y la verdad que el venezolano está acostumbrado al petróleo. Aquí tú ves, se te pasa una tubería, tú vas al interior del país o estás por la costa oriental y tú ves que el venezolano está acostumbrado a la actividad petrolera. Yo creo que va a ser muy positivo. Juan Carlos Andrade es nuestro invitado. Juan Carlos, el proyecto de ley podría ser aprobado muy pronto. Bueno, podría ser incluso hasta hoy mismo, ¿no? Por aquello de la urgencia parlamentaria. En ese sentido, te pregunto, 3-4 días han sido suficientes, 3-4 días de consulta para una ley tan importante como la de hidrocarburos. ¿Fueron consultados ustedes directamente? Sí, nosotros participaron y llevaron sus propuestas. Hay más de, nosotros como Cámara Petrolera, claro, y la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y la ABPG, hemos hecho nuestras propuestas por escrito. Algunas cosas las tomarán en cuenta. Yo creo que hoy va a ser muy importante porque hoy empieza el debate artículo por artículo. Así es. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Me encantaría que el debate fuera más largo, pero yo creo que los que hemos estado en esta industria más de 30 años y hemos vivido toda esta transición, ver esto tan rápido y verlo así es el reflejo positivo de muchas consideraciones que nosotros veníamos haciendo y que tuvimos que buscar mecanismos contractuales de negociación de otra naturaleza para lograr los resultados que estamos viendo acá. Ojalá así sea para el beneficio de todos, ¿no? Del país. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por esta visita. Juan Carlos Andrade es abogado, especialista en el sector petrolero, máster en Derecho Mercantil, director y consultor jurídico de la Cámara Petrolera de Venezuela. Son las 7:56 de la mañana. Vamos a ponerle música al espacio. Puede ser esto de Pedro Castillo que nos presenta Valdemaro Martínez. Pedro. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.